Gracias, Patricia, y gracias también por todo lo que están haciendo en Memoria Abierta. Es que sigo muchos laburos que están haciendo y en todos los aspectos realmente es impresionante. En todos los aspectos es impresionante y en este particularmente me pareció un trabajo muy necesario y muy importante que hicieron Marcela y Esteban. Y de alguna manera, nosotros cuando estuvimos en la asesoría que hicimos con Ana Amado, David Blaustein, Andrés Ditela, Claudia Fell y Mariano Messmann, hicimos un poco como un montón de preguntas sobre hacia dónde iba el catálogo, qué cosas incluía, qué cosas excluía. Entendíamos que no era un catálogo total, en el sentido de que nunca podía ser exhaustivo, que incluir ciertas películas habilitaba a incluir muchas otras que quizás hacía un catálogo sin forma, ¿no? de cualquier película que tuviera alguna pequeña mención a la dictadura, pero por otro lado nos parecía que era una herramienta pedagógica muy importante de conocimiento. ¿Es algo más? Y de información, y sobre todo el hecho que me parece muy interesante como catálogo, porque a veces los catálogos, por un lado, son una base de datos objetiva, pero también implican una mirada, un recorrido, y en este sentido la apuesta del catálogo fue muy fuerte en cuanto a poner una serie de criterios que son muy interesantes, como por ejemplo comenzarlo en 1976, es decir, las películas de la dictadura ya hay el primer año es el 76, el mismo año en comienza la dictadura, centrarse en la última dictadura y suponer un usuario activo, ¿no? que va haciendo recorridos a través de algo que es muy difícil de hacer en un catálogo, que son las etiquetas, ¿no? Es decir, cómo clasificar, qué etiquetas poner y qué implica poner cada etiqueta. En ese sentido también discutimos, recuerdo, bastante la cuestión del título, y el título La dictadura en el cine tiene esa neutralidad que permite de alguna manera hacer recorridos muy diversos sobre lo que sería el cine sobre la dictadura, el cine que se refiere a la dictadura y el cine de la dictadura, ¿no? que sería una zona que quizás es la más compleja del catálogo y me parece que es la más innovadora. Una cosa que decía hoy Esteban en una entrevista que le hicieron en el diario, que mucha gente le pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la dictadura? ¿no? Es decir, esos films en el que resulta que hay que hacer una lectura, ¿no? para entender cuál es la relación, ¿no? Uno de los casos emblemáticos es el de Camila, que fue uno que discutimos bastante, y otro es el cine de la dictadura, que es un cine hecho, digamos, desde la dictadura. Es un cine que todavía no se ha investigado del todo, es un estudio que está por hacerse y es muy complejo, ya para ver cómo definirlo, ¿no? Ellos utilizan una etiqueta, que es la primera además del catálogo, o sea que está muy relevante, que es a favor del régimen. Es decir, las películas que están a favor del régimen, y en ese caso son 17 películas, algunas discutibles, pero no discutibles porque no deberían estar en ese a favor del régimen, sino porque justamente hay que tratar de pensar cómo encajarlas, ¿no? Es decir, cómo pensarlas en función de lo que era la política cultural, vamos a decir así, que es lo que hablábamos antes en el bar cuando nos sentamos entre todos, de la dictadura, ¿no? Casi todas las películas, de estas 17 películas, son películas que son como divertimentos, películas entretenidas, algunas para la familia, y la mayoría están protagonizadas por dos duplas, ¿no? Una, la de Palito Ortega y Carlos Balá, y la otra de Porcel y Olmedo. Que hasta el caso de estos actores, ¿no? que de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de Olmedo, me parece que no es un actor que se lo asocie directamente con la dictadura, y ahora tuvimos toda esta especie de homenaje a Carlos Balá, donde este tema no siempre estuvo presente, ¿no? Yo vi un poco en televisión, después de la entrega a Martín Fierro, que lo homenajearon, en un programa, creo, de Petinato, donde sí se le hacía algún tipo de pregunta, ¿no? Y Carlos Balá es como que no, para nada, digamos, como no se hubiera dado cuenta de nada, ¿no? Es decir, seguía con sus frases, esas que repite todo el tiempo,
y obviamente en ningún momento se hizo cargo sobre la posibilidad de leer esas películas que hacía con Palito Ortega como películas a favor del régimen, ¿no? Películas que eran hechas en algunos casos con fondos del ejército, en otros casos transcurre en un lugar de la Fuerza Aérea donde funcionaba un campo de concentración. En fin, detrás de ese entretenimiento y de esa cosa divertida, supuestamente divertida, la cuestión siniestra, ¿no?, de que esos films entraban dentro de lo que sería a favor del régimen. Quizás si uno piensa en el cine desde la dictadura, justamente tendría que empezar a hacer un trabajo muy fino, porque buena parte de lo que es el cine desde la dictadura tiene que ver con la censura, es decir, con lo que en los films no está, con lo que en los films fue transformado, ¿no?, con la intervención del instituto en ese momento que iba desde el guión hasta el proceso final, es decir, una intervención muy poderosa y que es muy difícil, digamos, ir historizando, ¿no? Si bien ahí habría que ver una cantidad de testimonios y la posibilidad de que existan archivos o documentos sobre eso. Y en el caso de esas 17 películas, sí hay una donde hay un consenso mucho mayor, que es el de La fiesta de todos, de Sergio Renán, que como saben fue votada en una encuesta como la peor película argentina de todos los tiempos, no porque en sí sea quizá la peor película, realmente hay muchas películas argentinas que le pueden quitar el trofeo, sino por realmente digamos, lo servil que fue esa película, ¿no?, y el tipo de lógica que mezclaba, ¿no?, entre una película de comedia, entretenimiento familiar vinculada al fútbol y, por otro lado, un mensaje permanente sobre la cuestión de un país en paz, de un país donde los enemigos habían sido derrotados, y un tema muy presente en esta parte del catálogo a favor del régimen de la alegría, ¿no?, la alegría que había, y es una palabra que aparece permanentemente. En este caso, quizás el caso más interesante, o uno de los más interesantes me pareció a mí, es una película de Hugo Moser, que está en el catálogo, que se llama Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, que es con Porcel Olmedo, ¿no? A diferencia de la película de Palito Ortega, es una película ya para adultos, donde comienza, ¿no?, transcurre en el Mundial de Fútbol, y comienza con un relator que dice lo siguiente: pero Argentina ya ganó el Mundial. Lo ganó con el ejemplo de 25 millones de argentinos, un pueblo joven y feliz, dueño de su destino. Un país unido y respetuoso, que quienes lo atacaron sin conocerlo deberán aceptarlo ahora con admiración. Eso es Argentina. Pero volvamos al partido, ¿no? Esta especie de corte, ¿no?, medio abrupto. Primero que el discurso no tiene nada que ver con la película, ¿no? Obviamente a partir de ahí lo único que aparecen son tetas y minas en bolas alrededor de Porcel Olmedo que hacen bromas sin ninguna gracia. Lo curioso, digamos, es que ese discurso, ese corte, ¿no?, ese corte como, primero hablemos de algo político y pasemos mejor a otra cosa, ¿no?, volvamos al partido, que es ese partido, digamos, de la supuesta gracia y del cine entretenido y divertido. En realidad, en ese sentido, la carpeta a favor del régimen da muchísimo para hablar, ¿no?, porque justamente son estas películas que se presentan como entretenimiento, también están las de Comandos Azules, ¿no?, las películas de Vieira. Y ahí yo me preguntaba, ¿no?, con respecto a esta política de la dictadura, ¿dónde estaba? Es decir, ¿qué ponían ellos en el cine, ¿no?, y si ponían algo en el cine, ¿no? Evidentemente, pese a que tenían el instituto, tenían toda la posibilidad de hacer cine, no lo hicieron, ¿no? En todo caso, apoyaron estos proyectos, que ya digo son proyectos que tienen ese estatuto un poco inestable, y me acordaba de la diferencia que hace Benjamin en el artículo famoso del 30, en el cual dice que mientras los fascistas estetizan la política, los comunistas politizan la estética, ¿no? Y a partir de esa oposición hace toda una reflexión sobre el momento de los años 30 y de los enfrentamientos que se viven. Y uno tendría que pensar que eso de alguna manera se traslada, ¿no?, esa idea de la estetización de la política, pero eso no sucede en realidad. En el
caso de las dictaduras argentinas, pienso básicamente a la Onganía y después la última dictadura de Videla, que es el tema del catálogo, no hay ninguna estetización de la política, no hay nada que se asemeje a lo que hicieron los nazis con las películas de Leni Riefenstahl, como la película de El triunfo de la voluntad o la película sobre las Olimpiadas. En ese sentido hay como una suerte de desinterés total y más bien un ataque tanto a la estética como a la política en estos films. Y eso se ve muy claro en uno de los grandes hallazgos del catálogo, que es la película Estoy herido de ataque, del cual vimos un pequeño fragmento. Es una película del 77 que reconstruye parte del operativo Independencia en Tucumán, una batalla específica, y lo hace tratando de crear una ficción. La verdad que la película, cuando me la pasaron, tenía mucha ilusión cuando la iba a ver, no porque pensaba que iba a ser buena, sino porque pensaba que, bueno, a ver qué se puede sacar de esta película, y fue una decepción tremenda porque es una película absolutamente anodina, sin ninguna gracia. No hay, realmente para alguien que hace crítica es muy difícil avanzar en un análisis de una película que es pura ideología, que tiene esos mensajes así absolutamente vacíos. Y en ese sentido, quizás lo más interesante de la película sea el hecho de que justamente no puede, ¿no? Es un fracaso la película, no puede construir una narración, porque no puede pensar ni personajes que vayan cambiando, ¿no? Establece dos bandos, y el bando de los enemigos, eso estaba en la parte que pasaron Marcela y Esteban. Los enemigos son un enemigo extraño, cruel, implacable, dogmático, artero, y siempre aparece como en un segundo plano, siempre como exterior, y no hay ningún tipo de cambio en los personajes, ¿no? Los personajes militares empiezan igual y terminan igual, o sea que no hay ningún tipo de conflicto real desde el punto narrativo, y tampoco se trata de construir un proceso de identificación, ¿no? Pese a que se lo pasaban a los colimbas, como decían ahí, en realidad es una película absolutamente plana, que no construye ningún tipo de lazo con el espectador, ¿no? Y tampoco hay una puesta en escena que tenga cierto juego estético, ¿no? Vieron la escena de la iglesia, uno se imagina que la iglesia podría haber hecho una escena un poquito más jugada, con algún juego de luces, y es una escena absolutamente anodina, y donde la iglesia es un cuarto blanco con una cruz y punto. Y en ese sentido, quizás lo más fuerte del film es la dificultad de construir puntos de vista, ¿no? Es decir, de una pluralidad de puntos de vista, ¿no? Lo que, bueno, evidente, dado quienes lo hicieron, de que esa visión moral, que en realidad es la visión moral a la que subordina, ¿no? La estética y la política, moral entre comillas, es una visión moral dogmática que no admite ningún tipo de intrusión del otro, ¿no? Es decir, si el lugar de la estética tiene que ver con la base intersubjetiva, si el lugar de la ficción tiene que ver con la incorporación del otro, ¿no? y con incluir al otro en una historia, en ese sentido la película es un fracaso total, porque cuenta una historia absolutamente lineal. Lo que uno podría pensar que hay películas ideológicamente también tan extremas como esta, y que sin embargo tienen esa capacidad, ¿no? de suscitar cierto interés por el tipo de conflictos que va narrando. Así que no hay ni una politización de la estética, ni una estetización de la política, ¿no? Sino una moralización con esos criterios estrechos, ¿no? Donde lo que resulta es una suerte de politización generalizada, ¿no? Quizás eso explica de alguna manera los otros films que pretendían esta idea, ¿no? Una suerte de cine absolutamente despolitizado, ¿no? Pero que, y eso me parece que es el criterio de esta etiqueta, tendía a reivindicar ciertos valores, ¿no? Pasaría por la cuestión de la moral de los valores, para entender que esas películas son a favor del régimen. Bueno, nada más.